Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer estrellas de Navidad. Estaré reciclando cajas de huevos con estas que tienen la capacidad de una docena. Sacaré la parte central, separaré estos conos y los recortaré todos del mismo tamaño. Seguidamente los pegaré con silicona caliente. Son 5 puntas, son estrellas de 5 puntas. Aprovechando la tapa de la caja de huevos, haré este dibujo acá de la parte de este agujero, ¿verdad? Queda como un pentágono más o menos, que pegaré en la parte superior acá con silicona caliente. Seguidamente necesito de hacer un agujerito más acá y lo haré con este pedacito de pitillo que se quedará allí hasta que la estrella esté casi terminada. Yo estoy utilizando la masilla en polvo, la que viene en bolsas, y la mezclé con agua. Bueno, seguidamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cubrir toda la superficie de la estrella y las partes laterales acá. Por la parte trasera no le colocaré todavía masilla. Después que seque la primera capa de masilla, las estrellas se van a rajar acá afuera, pero no pasa nada. Con la pistola de silicona caliente sellamos acá por adentro y ya no se rajarán más y podemos seguir colocando capas de masilla. Hay que dejar siempre un agujero abierto en una de las puntas de las estrellas. Seguidamente me gustaría explicarles cómo yo voy a cerrar este agujero más adelante en las decoraciones, en las dos decoraciones navideñas que haré. Pues acá adentro voy a tener que pegarle una cuerdita y no puedo tener el agujero cerrado. Pero tampoco voy a hacer el video muy largo después explicándoles porque son 5 agujeros para cerrar. Así lo hago acá y ya ustedes verán cómo se cierra. Bueno, la primera cosa es llenar este agujero acá con papel higiénico, lo que tengan. Después le colocaré la rejilla sobre esto. Este cartoncito, cartulina, lo pego acá con unas punticas de silicona. Es importante que la rejilla cubra y se quede allí arriba de 2 piernitas por lo menos de la estrella. Después procederé como anteriormente, masilla, esperar que se seque, lijar hasta que la estrella quede completamente cerrada. Y ya esta estrella empieza teniendo la forma de una estrella 3D. Como les dije anteriormente, acá le he pegado la cuerda con silicona caliente de la forma que ustedes vieron. Ahora la protejo ahí con un poquito de cinta de carrocero para después, cuando la esté pintando, no ensuciar la cuerdita. Miren, esta imprimación es la que se utiliza en las paredes de yeso de cartón, o sea, las paredes de pladur. Para este arreglo navideño procederé a pintar la estrella con una mezcla de pintura de esmalte para metales marrón y blanco. Las pintaré primero por las partes laterales y adelante. Cuando se seque voltearé la estrella y la pintaré por el otro lado.
Después que ensuciemos la brocha con la primera capa de pintura, no debemos de lavarla ni limpiarla, la debemos de dejar reservada dentro de un cuenquito con agua para que las cerdas se mantengan así como que pegadas para hacer este efecto de estas rayas. Al deslizar la brocha sobre la estrella lo debemos de hacer muy suavemente, siempre en la misma dirección. Después de seco repetiré la operación, pero en vez de esmalte blanco voy a utilizar el esmalte que utilicé en la primera capa de pintura en la estrella. Para decorar estas estrellas de Navidad estoy reciclando, reutilizando unos viejos cascabeles que tenía de color dorado. Voy a decorar dos y bueno, ya han cambiado completamente. Un moñito el color que utilicé para las estrellas y están listos. Ahora, para unir toda esta composición, ¿verdad? Voy a amarrar la cuerdita que pegué en el interior, ¿verdad?, de la estrella a una cuerda más gruesita que mide 60 centímetros de largo. Seguidamente haré un remate, pero no es un remate de fútbol, es un remate con una cuerdita para ocultar estas puntas de cuerda acá y que esto quede todo muy bonito, muy parejito. En la punta de esta cuerda larga de 60 centímetros le voy a sujetar también uno de los dos cascabeles que he reciclado, decorado, que ustedes vieron, ¿verdad? Este arreglo es de 3 estrellas, pero solamente le colocaré cascabel en 2 de ellas. La otra se quedará sin cascabel, pues la utilizaré como si fuera una cuerda para sujetar todo este arreglo navideño. Y bueno, y yo sujeté mis estrellas de Navidad así de esta forma, ¿verdad? Y ya las voy a guindar en una puerta y este adorno navideño de estrellas de Navidad está terminado. Vamos al próximo. Y finalmente acá estoy yo sacando el pedacito de pitillo que coloqué en la estrella al principio de este DIY. Este agujero coincide con este acá arriba, a donde estoy introduciendo este hilo, ¿verdad? Tiene que ser paralelo. Cuando empecemos a hacer nuestra estrellita, ¿verdad? Tenemos que tener eso en cuenta. Dejamos más o menos unos 10-15 centímetros de cuerda, de hilito afuera. Y pegamos al centro nuevamente con silicona caliente y procedemos a cerrar el agujero, como ya ustedes saben cómo se hace, ¿verdad? Cuando la imprimación seque, ¿verdad?, y ya la estrella esté completamente, una estrella de Navidad en 3D, que esto parece unas estrellas en 3D, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hacer? La voy a pintar con un rollito de tela para que parezca como si fuera de porcelana, una superficie lisa. Es así que yo la quiero. Seguidamente voy a introducir 2 cuenticas doradas en la punta de cada una de las cuerdas. Recorté 30 pedacitos de hilo de 30 centímetros
que más o menos lo coloco así por la mitad acá, lo sujeto con este pedacito de hilito que me quedó, ¿verdad? Y ya haré acá un flequillo que quedará más o menos con 15 centímetros de largo. Después en la parte de arriba, lo que me quedó en la cuerdita de arriba, le voy a amarrar una cuerdita más gruesa que la he colocado alrededor de una cortina para calcular la dimensión, el tamaño que necesito de cuerda. Eso ya ustedes tendrán que medir porque depende del espesor, del volumen que vuestra cortina tenga después de sujetada, ¿verdad? Y bueno, ya lo amarré acá, una gotica de silicona para que esto se sujete mejor. Y bueno, les dije que este video iba a tener 2 DIYs con 2 decoraciones navideñas, pero la verdad es que se me ocurrió hacer otra. Voy a hacer unos candeleros de Navidad seguidamente. Esta estrella no tiene agujero en ninguna de las puntas. Por adentro las puntas las rellené con masilla. Ahora también introduzco este vasito acá y recortaré alrededor acá las punticas solamente para que esto quede más redondo como el vaso, ¿verdad? Y después de las puntas rellenas por adentro con la masilla, coloco más o menos lleno el agujero más o menos por la mitad, ¿verdad? Como ustedes están viendo, le voy a poner el vasito envuelto en film transparente, el que se utiliza en la cocina, y voy a poner esto todo muy lisito, muy bonito, acá con el dedo mojado como en las estrellas anteriores. Le voy dando ya la forma antes que la masilla seque completamente, y bueno, vamos a dejar que esto se seque. Después que se seque, retiré el vasito, ¿verdad? Pero acá adentro le voy a poner un poquito más de masilla para que la vela se quede allí bien bonita, así. Esto se va a secar, lo voy a lijar nuevamente, después le voy a dar la imprimación y la pintura que haré es exactamente la misma del proyecto anterior. Y como estas estrellas de Navidad no son 100% uniformes en la parte superior, ¿verdad? Esto es para darle más estabilidad después que el candelerito esté apoyado sobre la mesa. Y bueno, con esta luz me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Chao.